de nuevo enlazados. Creo que no se estaba escuchando el audio. Probablemente escuchen un poquito distinto, pero creo que el micrófono que tenemos ahorita ambiental es de buena calidad y va a captar ahí la enseñanza de esta noche. Doy gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios que nos reúne por su gracia, por su espíritu, para poder escuchar, para poder aprender, para poder aplicar la enseñanza en nuestras vidas. Hermanos, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Sin Él no podríamos, sin Él no podríamos hacer absolutamente nada. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, a través de tu Espíritu, a través de la obra maravillosa que has hecho en nosotros, Señor. No tenemos, Señor, ninguna autorización, Señor, ninguna autoridad, ningún derecho de quejarnos, Señor. Tú eres bueno, Señor, nos has dado salvación y vida eterna. Y por eso, Señor, es motivo suficiente para vivir con gozo, con esperanza, Señor. Vivir confiados, Señor, no en nosotros, sino en la obra que tú has hecho en nosotros. Por eso, Padre, te alabamos en esta tarde y te pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo, que nos permitas escuchar tu palabra, que nos permitas entenderla y aplicarla en nuestra propia vida. Damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues sigamos con esta serie de enseñanzas de la confesión de fe de palabra abundante. Es sumamente importante, como les he estado comentando en estas semanas, que podamos profundizar en las doctrinas, en la confesión de fe que tenemos como iglesia. Debemos de tener una unidad doctrinal, pero no por imposición, sino por la misma palabra de Dios. Es importante que todos escudriñemos la palabra de Dios, que entendamos la palabra de Dios, que busquemos al actor principal de la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, pedirle humildad a Él, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine su palabra para que podamos entender, y teniendo todos esa unidad doctrinal, podamos tener esa comunión sumamente importante, fundamentada en la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios, para poder seguir adelante para la gloria y honra del Señor. Entonces, es bien importante que estudiemos todos, hermano, que nos conectemos. Si tú sabes de algún hermano o hermana que no se está conectando y es parte de nuestra congregación, es parte de nuestros amados hermanos, llámale, exhórtale en amor, dile que es sumamente importante que escuche la serie de la confesión de fe de palabra abundante de la Iglesia Cristiana Palabra Abundante. Es sumamente importante que pueda consultarlo en la página, bajar el PDF, leerlo, estudiarlo, ir versículo por versículo, entendiendo cada pasaje, cada concepto, cada enseñanza, cada doctrina, profundizar en la teología para que podamos tener esa unidad doctrinal sumamente importante, hermanos, sumamente importante. La unidad doctrinal nos va a dar los fundamentos para poder edificar en un futuro, para poder tener comunión los unos con los otros. Eso es sumamente importante. Bien, hermanos, pues estamos ahora en la doctrina de la salvación. En nuestra confesión de fe hablamos la semana pasada acerca del hombre, ya hemos hablado acerca de la palabra de Dios, hemos hablado de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hemos hablado del hombre la semana pasada y el día de hoy vamos a hablar acerca de la salvación. Te voy a pedir que vayas a Jonás 2:9. Jonás 2:9. Jonás 2:9, profeta menor, el profeta Jonás, capítulo 2, versículo 9. Y vas a encontrar aquí una expresión bastante común en la palabra de Dios. Una expresión que hemos escuchado constantemente ahora que hemos estado predicando la palabra. Y fíjate lo que dice en Jonás 2:9, ¿sí? Yo espero que ya estés ahí. Y dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Es algo monumental, hermanos, monumental. Es algo extremadamente profundo esto que está diciendo el profeta Jonás en su
oración. La salvación es de Jehová. Pero no solamente Jonás dio esta expresión de que la salvación solamente es de Jehová, del Señor, sino también en el Salmo 3.8. Yo te pido por favor que vayas ahí y veas este Salmo de David. En este Salmo de David, en el Salmo 3.8, el rey David dice esto: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Esta expresión, hermanos, yo me puse a investigar y la encontré 88 veces, por lo menos 88 veces, en distintas citas de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La salvación es de Jehová. Esto lo dijo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, lo dijo David, lo dijo Jonás, Isaías, Samuel, Malaquías, Jeremías, Pedro en el Nuevo Testamento, Juan, Pablo, el medio hermano del Señor Jesucristo, Judas, y hasta el mismo Señor Jesucristo dijo: la salvación es de Jehová. ¿Esto qué muestra, hermanos? Una realidad contundente, que la salvación del hombre solamente puede venir por un medio, solamente puede venir por una persona, y esta persona es Dios. En nuestra mente tenemos concepciones distintas, desafortunadamente, en la iglesia cristiana acerca de la salvación, del origen de la salvación. Pero estos versículos, hermanos, nos pueden enseñar, nos pueden empezar a encarrilar en el concepto correcto de entender que la salvación es un acto unilateral, que la salvación es de Dios, solamente de Dios, 100% de Dios, donde no interviene absolutamente nadie más que Dios. Cuando Dios decide salvar un alma, salvar a una persona, Él es el que hace todo lo necesario para salvar un alma. La caída del hombre, hermanos, ¿recuerdan la semana pasada? Hablábamos un poquito acerca de eso. Pero acerca de la caída del hombre entendimos que el hombre fue hecho perfecto, fue hecho en santidad, fue hecho sin pecado. Mas sin embargo el hombre decidió pecar, decidió obedecer a la serpiente, al maligno. Y en ese momento la caída del hombre fue tan profunda en el pecado, la distancia que tomó el hombre por su decisión fue tan grande de Dios hacia él, fue tan profunda la caída del hombre, tan abismalmente profunda, que simple y sencillamente no puede salir de ahí el hombre por sí solo. No puede salir de ese lugar. Yo ahorita veo, no sé, ilustro en mi mente a una persona en una barranca, ¿qué te diré? Recta, sin ninguna forma de escalar, una barranca totalmente profunda, negra, donde cae totalmente lesionado el ser humano, donde simple y sencillamente se rompió, se quebró en 1000 pedazos. No murió, pero sin embargo es imposible que salga por sí solo. No hay hombre, ni mujer, ni ángel, absolutamente nada puede ayudarlo a salir más que Dios. El único que puede hacerlo es Dios. Dios dijo que el hombre que pecare iba a morir, que esa era su justicia, ese era su edicto, ese era su decreto, eso era totalmente irrevocable, y el hombre pecó, y la muerte espiritual del hombre lo llevó a un punto donde no puede regresar. Es un punto sin retorno. El alma humana, el hombre, su capacidad, su humanidad, no tiene ningún potencial de regresar si no es que Dios lo trae de regreso. Si es que Dios, en su decisión soberana, en su misericordia, no lo regresa hacia Él. La salvación, hermanos, que una persona se salve, que una persona sea salva, que una persona llegue al cielo, que una persona tenga una relación de amor, una relación familiar con Dios, el único que puede provocar eso es Dios, no el ser humano, no el ser humano. Ve por favor a Mateo 19:25, por favor. Y esto habla, hermanos, en Mateo 19:25, habla de la capacidad que tiene Dios. Dios es todopoderoso. Todopoderoso implica que lo puede todo. Obviamente pecar no puede. Eso no, porque simple y sencillamente no está dentro de su carácter perfecto. Dios no genera pecado, Dios no peca, Dios no hace pecar absolutamente a nadie,
pero en el aspecto de su divinidad, en el aspecto de su perfección, Él es todopoderoso, todo lo puede. Pero quiero que veas un aspecto del poder, del todopoderoso, del todopoder del todopoderoso. Creo que es una frase ahí. Mateo 19:25. Y el contexto es acerca del joven rico que lo confrontó el Señor Jesucristo en esa especie de soberbia que decía que Él era perfecto. Y el Señor Jesucristo ve su corazón y le dice, si pretendes ser perfecto y seguirme, si pretendes ser perfecto en el cumplimiento de lo que exige Dios para que entres a la gloria, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, haz riquezas en el cielo. Haz riquezas en el cielo y sígueme. Y recuerdas lo que pasó con ese joven rico. Se entristeció porque tenía muchos bienes y se fue. No quiso seguir al maestro. Y ahí el Señor Jesucristo da una ilustración que era más fácil que entrar a un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Obviamente la implicación no está diciendo el Señor que un rico, una persona que tiene recursos económicos, no tiene la posibilidad de entrar al cielo. No. Lo que está diciendo es que es difícil que los que se creen ricos espiritualmente puedan entrar al cielo. Es imposible. Y en ese momento los discípulos se maravillan de la actitud del joven rico. Se va y ellos dicen, bueno, cosa difícil es la salvación. ¿Qué cosa tan difícil es heredar el reino? ¿Qué cosa tan difícil es entrar al cielo? Eso es imposible para los hombres. Y tenían toda la razón los discípulos. Es imposible. Se veían totalmente rebasados ante esa realidad. No podían. Mas, sin embargo, en Mateo 19:25, que es nuestra cita, dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Que un hombre se salve, para los hombres, para la humanidad, porque la expresión es, para la humanidad esto es imposible. Mas para Dios, solamente para Dios, observa esto, no pone otro ser. Solamente Dios, todo es posible, hasta la salvación del hombre. Hermanos, es espectacular imaginarnos ese tiempo donde Dios abrió las aguas para que su pueblo pasara en seco. Es espectacular ver los milagros de nuestro Señor Jesucristo, aún los apóstoles, lo espectacular de los milagros que hicieron en el nombre de Jesús. Pero el poder más espectacular de Dios es la salvación de las almas. Ese es un milagro. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede rescatar un alma pecadora para que viva delante de su presencia, para que viva para su gloria, para su honra. Por eso nosotros enseñamos que la salvación es totalmente de Dios, por gracia, basada en la redención de Jesucristo, basada únicamente en la redención de Jesucristo. El mérito de su sangre derramada, de que efectivamente murió por los pecados y que efectivamente venció a la muerte en la cruz, en su resurrección, es la evidencia de que Él es el único que puede dar salvación, vida eterna, vencer el pecado, vencer a la muerte y darlo por gracia a aquellos que creen en Él. Eso es lo que enseñamos en Palabra Abundante. El mérito es de Cristo, la salvación es de Cristo, la salvación es de Jehová y no está basada en méritos humanos u obras. No está basada en eso. Juan 1:12, por favor, hermanos, vayamos a ese texto. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, no hay exclusión. Si tú recibes a Cristo, los que han recibido a Cristo, los que se han humillado delante de esa realidad, delante del Señor, confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es fe en su nombre, les dio la potestad
les dio el privilegio, les dio la bendición por gracia de ser hechos hijos de Dios. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas, escucha esto, de su gracia. Un regalo inmerecido. Es algo que se da, es algo que da Dios, que no podemos nosotros alcanzar, que la única forma de tenerlo es por un regalo divino, un regalo soberano, un regalo que viene del cielo. No es mérito humano, es algo que Dios da de gracia a los hombres que creen en nuestro Señor Jesucristo. Te pido por favor que vayamos a Efesios 2:8. Y es conocido este pasaje, muy conocido. Y tenemos paralelos, tenemos el epístola a Tito, tenemos versículos muy similares a esto donde habla acerca de la salvación por gracia, no por obras. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, no es por obras humanas, no es porque Dios salve a las personas porque ve algo atractivo en ellos, ve una obra atractiva en ellos, ni física, ni espiritual, ni obras, absolutamente nada le es atractivo a Dios de un hombre, de una mujer, de un alma para salvarlo. Cuando Él salva, lo hace en base a su criterio, en base a su voluntad. Escucha el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera la salvación por obras, muchos se glorificarían en su propia obra. Mas sin embargo, si en algo nos vamos a glorificar, si en algo nos vamos a alegrar, si en algo nos vamos a llenar de júbilo, es que Dios tuvo gracia con nosotros. Y fue la obra de Cristo, no nuestra obra la que nos salvó. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, el propósito por el cual fuimos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si vamos a Primera de Pedro, son versículos que tienes ahí en la Confesión de Fe. Si tú ya la descargaste y nos estás siguiendo, seguramente vas a ver los versículos que ya estudiaste y que te invito a que estudies en tu casa. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18, y en lo que vas buscando, yo tomo un poquito de agua. Ve este versículo, como toda la palabra de Dios, espectacular. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, fuiste rescatados, no podíamos, el hombre no puede, está quebrado, es totalmente inútil, no puede proceder para su propia salvación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está diciendo entonces que la obra, el sacrificio, el pago que se tuvo que dar para nuestra salvación no fueron cosas corruptibles, aun como oro o plata. No, fue la sangre preciosa del cordero sin mancha, sin contaminación, que derramó su sangre. Esto es, que murió por el pecado de los hombres. Eso es lo que es la salvación. Eso es lo que es el Evangelio. Hablemos de la elección. Acerca de la elección, que es un tema bastante profundo, hermanos. Quiero ser honesto, pero yo nunca había oído esto antes de empezar a tener esa luz que por gracia el Señor permite en el momento de escudriñar la palabra, en el momento de interesarse por la palabra de Dios. Yo no veía eso, hermanos. Estaba yo en un lugar donde simple y sencillamente lo evadían. No sé si era una evasión ignorante, una evasión pecaminosa, o simple y sencillamente decir no es importante eso, pero esto es sumamente importante. La Biblia habla de elección. Por eso enseñamos en palabra abundante, porque la Biblia lo dice, que la elección es un acto de Dios mediante el cual, antes
antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el mundo, Él escogió en Cristo a aquellos a quienes Él, en su gracia, regenera, salva y santifica. Antes de la fundación del mundo, enseña la palabra de Dios, Él escogió en Cristo a aquellos a quien Él, el Señor, en su gracia, regenera, salva y santifica. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Señor, en su acto soberano, antes de la fundación del mundo, Él llamó a los suyos. Él llamó a los creyentes. Él llamó a los que iban a estar en Cristo. Eso, hermanos, es espectacular. Eso es tremendo. Por favor, tenemos un pasaje muy popular donde Pablo, esta doctrina paulina de la elección, de la predestinación, está latente. La predestinación es una enseñanza, es una doctrina sumamente importante en la palabra de Dios, pero te voy a decir una cosa, muy abandonada por la iglesia. Mas, sin embargo, en la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia primitiva hasta nuestros días, ha sido una de las doctrinas más controversiales que existen. Más controversiales. Déjame decirte que incluso en las distintas denominaciones, distintos teólogos a través de la historia de la iglesia, coinciden de que existe el concepto de predestinación. Pero hay alteraciones que van fundamentalmente, para no hacerte el cuento largo, en el concepto o en el entendimiento de la soberanía de Dios. Cuando una persona tiene un concepto adecuado de la soberanía de Dios, tiene un concepto de la predestinación adecuado, bíblico. Aquí no vamos a estar hablando de posturas, simple y sencillamente vamos a estar hablando de lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo te invito que leas, escudriñes, porque sí hay dos realidades entre la gente que ve la predestinación, pero no va más allá de capacitarse, de leer, de reflexionar, de humillarse delante de la realidad de lo que enseña la palabra de Dios, y se quedan simple y sencillamente por arriba a los que profundizan en el conocimiento de la palabra de Dios. Profundizan en la doctrina, pero no solamente en la de predestinación, sino para entender la predestinación hay que entender la soberanía de Dios. Cuando hay un concepto adecuado de la soberanía de Dios, esta doctrina de la predestinación, de la elección, no nos costaría ningún trabajo. Eso espero, porque no deja de ser difícil, hermano. Porque entender la soberanía de Dios, hermanos, es algo, lo que podemos alcanzar a ver es maravilloso, pero no podemos alcanzar a ver todo. Nunca veremos todo, hermanos. Pero debemos de confiar en la palabra. Y la predestinación, la elección, fue una de las doctrinas más enseñadas o una de las doctrinas más profundas del apóstol Pablo. Sin olvidar que también el apóstol Pedro enseñó acerca de este concepto, de esta doctrina maravillosa. Romanos 8:28. Te pido que me acompañes. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, es más, te espero, Romanos 8:28, yo espero ahí porque sí es importante que lo veas. ¿Y por qué te digo que es importante que lo veas? Porque muchos cristianos dicen, yo soy cristiano porque quise, porque yo escogí a Dios, porque yo puse mi fe en Dios. Y eso, hermanos, es totalmente falso. Si tú amaste a Dios, es porque Él te amó primero. Dios siempre, hermanos, siempre ha hecho la elección. Nosotros no lo escogimos a Él. Jesucristo le dijo a los apóstoles, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los escogí. Dios siempre ha escogido. Dios siempre ha escogido. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito, por favor, yo quiero que si tienes tu Biblia, póngase ahí una rayita con tu pluma, si tienes un marcador, conforme a su propósito, son llamados, son llamados. Yo aquí tengo un apunte de llamamiento eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios llama, no hay quien se resista. Probablemente diga una persona, es que yo me resistí mucho, pero sabes que cuando Dios te llamó, ya eso no dependía de ti, dependía absolutamente de Él. Porque el llamamiento de Dios, como es soberano, como no puede intervenir absolutamente nadie, cuando Dios llama, es un llamamiento eficaz, efectivo, una conversión real, al 100%, una persona salva lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa cuando Dios llama, ¿conforme a qué? ¿O para qué? ¿Para tu propósito? No, eso, a su propósito. Eso es sumamente importante. Su propósito, soberanía. Él tiene un propósito. ¿Cuál es? Él sabe. Nos lo va revelando cuando nos salva. Vamos viendo el propósito de Dios para con nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? La semana pasada hablamos acerca de eso. Hablamos de que el hombre tenía que representar a Dios en la creación. Ese era el propósito, a través de eso, darle gloria al Señor, darle gloria, honra y alabanza al Señor. Pero Dios llama conforme a su propósito. Versículo 29, porque a los que antes conoció, ahora aquí ve, esto es tremendo. Aquí lo más tremendo, hermano, es la conjugación de los verbos, los tiempos que se utilizan. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 29 al 30 vamos a ver que el apóstol Pablo está hablando de cosas futuras como si ya hubieran pasado. La otra vez estaba viendo con mis hijos Volver al Futuro. Y la verdad, hermanos, es que la 1, 2 y 3 me encanta ver esa película, porque esa serie de películas, porque es un juego entre el tiempo, volver al futuro. ¿Cómo que volver al futuro? Pero aquí está diciendo algo similar. Obviamente, hermano, esto no es una película. Esta es la realidad de los cristianos. Ve esto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. No dice los va a predestinar, no, los predestinó. A los que antes conoció, a estos ya les dio un destino de antemano, porque literalmente predestinó, predestinación habla de un destino de antemano. Ahora, para que se te siga volando la cabeza de emoción, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de la predestinación, ese es el propósito por el cual nos salva, para que reflejemos a su Hijo en nosotros. Propósito. No te escogió Dios, no te llamó Dios para cumplir tus sueños, tus esperanzas. No, Él te predestinó, Él te escogió para que fueras conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el mayor entre muchos hermanos. 30. Ahora aquí está esta escala maravillosa. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ves eso? Antes de la fundación del mundo, antes de que tú nacieras, el Señor ya te había puesto en la gloria. Ese es el poder de Dios para salvar. O sea, Dios, hermanos, antes de la fundación del mundo, antes de que existiera la raza humana, Él ya había predestinado a los suyos en el destino, la gloria. Ve esto. Ahora, regrésate, vete de glorificó, ahora hacia el inicio del versículo 30, para que veas esto.
Dice, a estos también glorificó, a los que glorificó, justificó. O sea, la glorificación es el momento, hermanos, donde Dios nos prepara para la eternidad. Esto, hermanos, ya va a ser el momento donde estemos delante de su presencia, donde se cumplan los tiempos escatológicos, donde descienda esa nueva Jerusalén, donde estaremos en una tierra renovada, cielos nuevos, tierra nueva, donde podrá Dios a esa nueva humanidad que redimió, que predestinó, que la dejó ya ahí. O sea, lo que dice en Efesios, hermano, es espectacular. Tú ya estás sentado en tronos celestiales. Esa es la seguridad del cristiano. Tú ya estás sentado, ya estás glorificado, aunque todavía estés aquí. A estos también glorificó. Ahora, antes de la glorificación está la justificación. Nos declaró justos. Después, antes de esto de la justificación está el llamado. El llamado, después del llamado está la justificación. Si me estás siguiendo, vete de un lado hacia el otro. Pero lo que quiero que veas es la seguridad que tenemos en Cristo. Antes de que nacieras ya eras salvo. Qué maravilloso. Justificó a los que llamó y predestinó. ¿Ves eso? Antes de que te llamara, ya estabas glorificado. Qué difícil de entender. La salvación es de Jehová, hermanos, y solamente Dios puede hacer eso. Ahora, hermanos, como yo he hablado con hermanos que me dicen, es que la salvación se pierde. Cuando hay un concepto erróneo de la soberanía de Dios, cuando hay un concepto erróneo de la salvación, cuando no se entiende el concepto de la predestinación, las personas llegan a decir que pierden la salvación, que la salvación se pierde. Pero quiero preguntarte una cosa, si antes de nacer para Dios ya estás glorificado, ya tienes ese destino de antemano, o sea, todavía no naces y Dios dice, ya estás en el cielo. Dime, hermano, bajo esa realidad de que todavía no nace un cristiano, o antes de que nacieran los cristianos, ya los tenía de antemano en la gloria, en su gloria. Dime, hermano, ¿en qué punto un cristiano pierde la salvación? Si de antemano Dios dijo, ya llegaste, y no por ti, sino por mí. Porque la salvación, hermano, no depende de la obra humana. Y como no depende de la obra humana y depende absolutamente de la obra soberana y perfecta de Dios, Dios cuando salva, hermano, nadie le arrebata esa alma. Nadie le quita esa alma. Dice el Señor Jesucristo en Juan 17, dice que los que el Padre le dio en su mano, nadie se los arrebatará. Y ese nadie, hermano, es nadie. La salvación, hermano, es segura, porque existe, hermano, la predestinación. Por eso si lees en Efesios 1, hermano, la riqueza, el erario, la riqueza espiritual que tiene cristiano, dice Pablo a los Efesios, ustedes ya están sentados en tronos celestiales, proyéctense con esperanza hacia esa realidad que nadie les va a poder arrebatar. Hermanos, Dios siempre ha escogido. La otra vez oía al pastor Carballosa, un hombre de Dios, predicando la palabra y decía, oye, si tú cuando vas a una tienda departamental, que ahorita creo que todavía no se puede, y si ya se puede, pues hay que ir a comprar algo para quitarnos. Pero si tú vas a una tienda departamental, si tú vas a Liverpool, si tú vas o vas allá a Coruña, donde puedas ir a comprarte una corbata o unos calcetines, tú a fin de cuentas ejerces esa capacidad de escoger el color que quieras, el diseño que quieras, los calcetines que tú quieras, cafés negros, unas calcetas, unos tines. Tú escoges, el hombre escoge, se la pasa, hermano, se la pasa escogiendo.
Pero a veces la gente, y tristemente los cristianos dicen, no, no es posible que Dios haga eso. Yo tengo que escogerlo a Él. ¿Cómo es posible que digan que solamente Dios es el que escoge? Hermanos, si tú tienes la libertad de escoger lo que quieras, qué comer hoy, qué vas a cenar al rato, Dios, que es soberano, tiene todo el derecho de escoger lo que sea y como quiera, bajo el designio de su voluntad, que es mucho más perfecta, eternamente mucho más grande, gloriosa. No podemos entender la soberanía de Dios ni la mente de Dios. Él tiene el derecho de escoger y a través de la historia bíblica lo ha hecho. Él escogió traer a Adán y a Eva a la creación. Él escogió a Abraham y lo trajo de Ur de los Caldeos. Él llamó a Moisés. Él llamó a los patriarcas, a los profetas. Él llamó a los apóstoles a través de Jesucristo. Te lo decía, no me escogieron a mí, dijo el Señor, a los apóstoles. Yo los escogí a ustedes. Y Dios escoge al ser humano para salvación. Pero Él escoge al ser humano bajo su propósito, bajo su misericordia y bajo su soberana voluntad. La salvación es de Jehová y Él escoge al que quiere, conforme a su propósito. Es lo que enseñan las Escrituras. Deuteronomio 7:6, por favor, vamos a Deuteronomio 7:6. Un pueblo santo para Jehová, dice la pericopa. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Siempre que Dios te escoge es para un propósito. Siempre. No hay un despropósito de Dios. No hay simple y sencillamente obras del azar. Dios predestina, Dios escoge, Dios selecciona, Dios aparta para un propósito inherente a quién. Al hombre, no, a Dios, a Él. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Santo entendemos que es apartado. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El plan soberano de Dios está basado, hermanos, en el pasado, presente y futuro. Dios tiene calculado todo eso porque Dios es el Señor del tiempo, de los tiempos. Él es el que traza la historia. No hay evento en la humanidad, pasado, presente y futuro, que no haya sido trazado, escrito por la mano de Dios. Dios está viendo simple y sencillamente pasar los eventos que Él, hermano, diseñó desde antes de la fundación del mundo. Ese es nuestro Dios. Efesios 1:4, por favor, ve, para que veas una vez más esa realidad. Deuteronomio 7:6 habla de esa elección que tiene el Señor, un apartar para su propósito, para su gloria, para su honra. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Ves? Ahí está el concepto. Para propósito, que fuésemos santos, apartados y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito por el cual Dios, hermano, nos salvó antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que en esta tierra, en una forma sincera, no perfecta, pero sincera, podamos vivir en santidad, apartados para Él, sin mancha, pero en un futuro, perfectamente, en ese destino, en esa predestinación, en ese lugar de la gloria donde el Señor ya nos puso de antemano, vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, otra vez predestinados, destino de antemano, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, escucha esto, según el puro afecto de su voluntad.
¿Por qué me escogió a mí? Porque Él quiso. Ha de haber sido porque soy buena persona. No eres buena persona. No. Lee Romanos 3. Es que seguramente me escogió porque soy su princesa, porque soy su hijo amado. Seguramente me escogió porque no sé, cantidad de conceptos que he escuchado, hermanos, pero simple y sencillamente quieres saber por qué Dios escogió, porque Él quiso. No vio ningún atractivo en ti. La mancha de pecado, la mancha genética en tu vida, en tu alma, en tu carne, en nuestra carne, profundizó tanto el pecado en nuestra genética que fuimos desagradables para Dios. Pero Él, en su voluntad, en su misericordia, cuando no tenía que haber hecho eso por nosotros, antes de la fundación del mundo, escogió a su pueblo para predestinarlo y fuera su pueblo eterno para la gloria, para Cristo. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No es de nuestra gracia, no, es de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Escucha esto, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, es su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo, en Él. No pidió consejo, no te preguntó si querías ser salvo. Él te salvó antes de que nacieras. Él te dio un destino de antemano cuando no lo merecías, cuando yo no lo merecía, cuando todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Él, sabiendo, no le importó y vio simple y sencillamente, más que verte a ti, más que verme a mí, se vio a sí mismo. 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados otra vez, conforme al propósito del que hace todas las cosas, propósito, soberanía, propósito de Dios, no el propósito del hombre. No es tu voluntad la que salva, es la voluntad de Dios. Jehová es el que salva. Dios es el que salva. El Señor es el que salva. ¿Conforme a qué? ¿Bajo qué criterio? Bajo su propósito soberano, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermano, como bien dicen muchos, si la salvación dependiera de ti y de mí, no seríamos salvos. Nunca podríamos. Caímos tan bajo. La mancha moral, el pecado era tan impactante en nuestra vida que simple y sencillamente no hubiéramos podido salir de esa barranca. Nunca. Pero Dios, que es todopoderoso, que para Él nada es imposible, Él, bajo su propósito, extendió la mano y nos sacó de la muerte para darnos vida y vida eterna. Segunda a los Tesalonicenses 2:13, para que veas esa realidad. Otra vez la Biblia nos habla acerca de eso. Yo no sé, hermano, por qué tantas veces estuvimos probablemente años en una congregación y nunca se nos habló de esto. Nunca. Y obviamente cuando no hay una certeza de la salvación, uno anda temeroso, uno anda diciendo, es que ya perdí la salvación. No. Hay muchos que creen que la salvación se pierde. Es más, si tú crees que la salvación se pierde, estás en un gran error. Pero si tú eres salvo, déjame decirte una cosa. Aunque creas que la salvación se pierde, nunca la vas a perder. Porque tu salvación no depende de que si crees
que se pierde o no se pierde. Tu salvación depende del que te salvó, de Jesucristo, de Dios. Así que si crees mal que la salvación se pierde, aunque creas eso, no la vas a perder. No te preocupes, no te afanes. Ahora, hermanos, muchos dirán, bueno, entonces eso ya es comodín, eso es invitar a la gente que peque, porque si la salvación no se pierde, pues entonces todos a pecar, total. Vamos a emborracharnos, a fornicarnos, a fornicar, a mentir, a hacer un montón de atrocidades delante de Dios, total, ya somos salvos. No, te equivocas, porque el que es salvo procede a santidad, no a inmundicia. La obra del Espíritu Santo en un salvo es la santificación, cada día parecerse más a Cristo y menos al mundo, cada vez más victorias en el Espíritu, más andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, matar la carne todos los días, debilitar la carne a través de la obra del Espíritu Santo, a través del fruto del Espíritu, a través del conocimiento, la aplicación y la obediencia de la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Desde el principio para salvación. Una más, 1 Pedro 1:1. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadonia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Según escogidos, elegidos, según la presciencia. Ahora, esto es importante, hermanos, porque muchos toman este versículo para decir, ¿sabes qué? Es que entonces, si Dios tenía una presciencia, que ciencia es conocimiento, un conocimiento antes de, entonces lo que hizo Dios fue, antes de crearnos, antes de crear a Raimundo, Él vio a Raimundo en el momento de la historia donde iba a permitir que él naciera. Entonces Dios, desde ese conocimiento previo, vio la vida de Raimundo y vio que Raimundo iba a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Entonces dijo Dios, se aceptó a Jesucristo, entonces, ¿sabes qué? Él va a llegar al cielo. Pero si Raimundo no aceptó a Cristo, entonces no va a llegar al cielo, porque ya vi. Hermanos, eso es totalmente erróneo. Eso no es el concepto que está diciendo aquí. Ese preconocimiento está hablando de una omnisciencia del Señor. Un conocimiento aún de saber la condición humana. Aún sabiendo que íbamos a ser todos pecadores. Él, en su misericordia, entendiendo que todos iban a ser pecadores, Él simple y sencillamente no vio la obra humana, sino que Él dijo, mi propósito es salvarlos, independientemente de que reciban a mi hijo o no. Yo tengo un propósito para ellos. Más adelante voy a hablar de eso. Yo sé que eso es una tensión un poquito fuerte, pero hermanos, déjame decirte una cosa. Si Dios nos salva en base a ver en el futuro si lo vamos a aceptar o no, entonces la salvación sería por obras. Porque entonces Él estaría esperando que nosotros hiciéramos la obra de recibir al Señor Jesucristo. Y si hacemos la obra de recibir al Señor Jesucristo, entonces Él nos salva. No, hermanos, eso es un gran error. Porque la salvación no es por obras, es por gracia. El Señor no vio nuestro futuro para decir, este sí y este no, porque recibieron a Cristo y estos no. No, hermanos. Él lo hizo por su mero propósito, por su soberanía,
por el puro beneplácito de su voluntad, no dependió de la obra humana. Recibió a Cristo, esa obra, dependo de eso. Ay, ojalá lo reciba Cristo. No lo recibió, híjole, no, hermano. Si fuera así Dios, no es Dios. Pero Dios, hermano, tiene control de todas las cosas, de todo, absolutamente todo. Todo está bajo el control de Dios. Entendemos, hermano, que hay una tensión entre la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad humana. Por eso enseñamos que la elección soberana no contradice o niega la responsabilidad del hombre de arrepentirse y confiar en Cristo como Salvador y Señor. ¿Qué quiere decir esto? Dios es soberano y salva. Eso es contundente, es una doctrina esencial de la vida cristiana. Dios es soberano y la salvación es del Señor. Pero ese concepto, esa doctrina, no anula la responsabilidad que tenemos nosotros de confesar a Cristo como Señor y Salvador. Porque la gente diría, bueno, si la salvación es del Señor, entonces Él tiene toda la responsabilidad. Sí, Él es el que salva, pero nosotros tenemos una responsabilidad de que en el momento de que escuchemos el Evangelio, nosotros confesemos, nosotros nos acerquemos, nosotros reaccionemos de una forma positiva, aceptando el mensaje del Evangelio. Yo sé que algunos ya se están así como que haciendo camote, pero hermanos, déjame decirte esto, que esto es una realidad doctrinal teológica, es una tensión doctrinal entre la soberanía de Dios que salva y la responsabilidad del hombre de recibir a Cristo. Cuando una persona, hermano, no recibe a Cristo, es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Veamos esto. Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23. Por favor, vete y es el Antiguo Testamento. Hermoso, Antiguo y Nuevo Testamento. Todo el consejo de Dios. Toda la palabra de Dios nos habla de la predestinación, pero también nos habla de la salvación y nos habla de la responsabilidad humana. Pero ve, o sea, está hablando Dios a través del profeta Ezequiel. No está diciendo, no te preocupes, no se preocupen muchachos, todo esto es, yo los voy a salvar. Y sí, o sea, yo los salvo, pero tú tienes una responsabilidad de responder de una forma positiva delante de mis exigencias, delante del Evangelio. Escucha Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? O sea, ¿crees que yo escogí para matar a algunos, para llevarlos ¿tú crees que yo escogí para llevarlos uno? ¿Tú crees que yo soy únicamente responsable de esta situación? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos el impío? ¿Escucha eso? O sea, él se tiene que apartar de su camino. Él tiene que tomar una decisión. Él tiene una responsabilidad. Escucha Ezequiel 18:32 más adelante. Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere. O sea, si alguien cree, es que Dios entonces se goza mandando gente al infierno, matando. ¿Tú crees que yo me gozo? Dice el Señor. ¿Tú crees que encuentro yo gozo viendo la muerte del impío, viendo cómo muere el que muere? Dice Jehová el Señor. No, convertíos, esa es tu responsabilidad. Convertíos pues y viviréis. Esa es tu responsabilidad. Y hermano, no le quieras llegar así como, a ver, simple y sencillamente, velo. La soberanía de Dios para salvar y la responsabilidad humana de responder de una forma positiva ante el Evangelio, ante el llamado a salvación. Hermanos, una realidad de que somos responsables de nuestra vida en esta tierra, de que somos responsables de la forma que respondemos al Evangelio, de creer o no creer. Un ejemplo contundente de eso, hermanos, es que cuando tú y yo muramos y estemos delante del Señor, hermano, ya sea
creyente o no creyente, ya sea en el tribunal de Cristo o en el gran trono blanco para los impíos, el tribunal de Cristo para los creyentes, o el gran trono blanco para los inconversos, estas dos figuras son legales. Es un juicio. Hermanos, si no fuéramos responsables, si no hubiera responsabilidad humana, entonces, ¿por qué hay un juicio? Si yo no hice nada, si yo no decidí nada, yo soy una blanca palomita. Dios es el que hizo todo. Para salvarte, sí. Tú no escogiste a Dios. Él te escogió a ti. Pero tú tienes una responsabilidad de responder de una forma positiva delante del Evangelio. Es tu responsabilidad. Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Eso es lo que quiero. Él debe de tomar la decisión de volverse de su camino y que viva. Volveos. O sea, si no fuera tu responsabilidad, dice Dios, bueno, pues si esto es algo que yo voy a controlar, total, son unas marionetas. No. No somos marionetas. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué quieres morirte? ¿Por qué cuando se te predica el Evangelio lo desechas? ¿Por qué? Porque es tu culpa, porque es tu necedad, es tu dureza de corazón, es tu pecado, es el amor a las tinieblas en lugar de amar la luz. En lugar de acercarte de aquel que da salvación, el único que te puede salvar, porque no es religión lo que salva, no es un santo lo que salva, no es María la que salva, es Jesucristo es el que salva. Él es el único que te puede sacar de eso. Pero sin embargo los hombres desechan a Cristo y por ese acto son responsables. Juan 3, 18, 19. Juan 3, 18, 19, vete al Nuevo Testamento, pasaje muy conocido de Juan 3, pero aquí nos vamos a ir más allá del 16, que todo el mundo se lo recita, pero de memoria. Pero vamos a ver algo que probablemente a lo mejor nunca has visto, porque está en el 18, 19, no en el 16. Pero yo sé, hermanos, que tú ya estás apasionándote por la palabra de Dios, estás leyendo los contextos. Y escucha esto, Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, porque él es su responsabilidad, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga. Mira, escucha esto, hermanos, esto va a pasar en tiempos apocalípticos. Va a haber todavía gente que va a escuchar el Evangelio y todavía se va a proclamar el Evangelio. Se va a hacer una oferta de salvación última, la última oferta de salvación. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Escucha, es tu responsabilidad, es tu última oportunidad. A veces vivimos como si el mañana lo tuviéramos seguro, pero ya nos dimos cuenta con toda esta situación, hermanos, que no tenemos el control de absolutamente nada. De repente, amados hermanos, muy angustiados y los entendemos, porque simple y sencillamente no supieron dónde agarraron el COVID, el virus, y ahora están angustiados y se contagió toda la familia. ¿Tú calculabas eso?
Es más, ya me imagino en el inicio del 2020, en enero, ¿no? El mejor año de tu vida, 2020, el amor, gozo, abundancia, con que tengamos salud, ya tenemos todo. Y mira 2020, creo que lo vamos a terminar como el año más enfermo. No tenemos el control de nada. El único que tiene el control de las cosas es Dios. No obstante, hermanos, no obstante, debido a que la gracia soberana incluye tanto el medio para recibir la dádiva de salvación, como también la dádiva misma, la elección soberana resulta en lo que Dios determina. Lo tienes ahí en la confesión de fe. No obstante, quiero explicarte. Debido a que la gracia soberana incluye tanto el medio de recibir la dádiva. ¿Cuál es el medio para recibir salvación? La fe. Pero la fe no viene de ti. La fe es de Dios. No obstante, debido a que la gracia es el motivo de Dios. El motivo de Dios es la gracia y el medio para tu salvación es la fe. Pero tanto la gracia, la salvación y la fe no son tuyas. Es decisión soberana de Dios. Es la elección soberana que viene del resultado de una decisión soberana que solamente Dios hace. Y con esto termino, hermano, para que te quedes reflexionando. Yo creo que la próxima semana sí vamos a tener que seguir con este tema y proseguir a los siguientes temas que van ligados con la doctrina de la salvación. La justificación, la regeneración, la seguridad que tenemos en Cristo. Creo que ya estás entendiendo la seguridad que tenemos en Cristo. Que la salvación no se pierde. Es más, te reto, hermano. Si tú dices que la salvación se pierde por versículos que has visto, te pido por favor que hagas una lista de todos los versículos donde dices que la salvación se pierde. Hazlos así en una lista. Pero también te pido que busques todos los versículos donde dice que la salvación no se pierde, que explica que la salvación no se pierde, que habla de la predestinación, de la elección soberana, de la soberanía y del poder de Dios para salvar. Y te aseguro, hermano, que si encuentras una cantidad de versículos así de que la salvación se pierde es mucho. Y vas a encontrar una cantidad de versículos así que dicen que la salvación no se pierde. Por ende, estos versículos no están diciendo que la salvación se pierde. Parece, pero si los analizas, te darás cuenta en el contexto de que no es así. No es así. Pero quiero decirte que Dios es el que pone todo para salvar. 0% el hombre, 100% Dios. En tu salvación, 0% el hombre. O sea, tú no dijiste, hoy voy a cambiar, hoy voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque yo decido. Es más, ¿sabes qué? Yo decidí ser católico romano para ahora hacerme cristiano. Yo decidí dejar el budismo para ahora abrazar el cristianismo. Yo decidí, mi fe. No. Efesios 2:8. Y con esto termino, pero espero en el Señor dejarte muy, muy agitado, pero muy necesitado de profundizar en esto, hermanos. Muy necesitado. Efesios 2:8. Tú te lo sabes. Efesios 2:8. Porque por gracia. El por puede implicar dos cosas: razón o vehículo. Tenemos dos por aquí. Fíjate, tenemos porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero estos dos por son distintos. Uno habla de la razón y el segundo por habla del vehículo. ¿Por dónde viniste? Por coche. ¿Por dónde viniste? Por metro. ¿Por qué lo hiciste? Porque te amo. ¿Sí ves eso?
Ahora ve esto. Porque por gracia, la razón de Dios, porque por gracia sois salvos ¿por qué vehículo? De la fe. Por medio de la fe. Ahora, ve esto. Ve la palabra gracia. La palabra gracia es femenino. También en el griego, gracia, la gracia. Sois salvos. La salvación, la igual femenino. La fe, gracia, la salvación, la fe femeninos. Pero ve después el punto y coma, si tienes la Reina Valera 1960. Y esto, no estas, y esto, no es de vosotros, pues es don de Dios. Ni la gracia, ni la salvación, ni la fe, sino que todo esto, todo ese proceder, todo lo que es la parafernalia espiritual espectacular que se tuvo que mover para salvarte, no fue nada tuyo, no es tuyo, no es de vosotros. Todo esto que hizo Dios para salvarte, todo lo que tuvo que alinear en el universo para salvarte a ti, no fue tuyo. Tú no tomaste la iniciativa. Es que yo puse mi fe. No, Dios puso la fe. Dios te dio el medio para que entendieras su gracia y pudieras ir a salvación, caminar hacia Él. Tú no fuiste a Dios solo. Él te trajo a ti y puso fe en ti. Y todo esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, algo que Dios te dio por el puro afecto de su voluntad. Ahora sí que el marcador es abrumador, contundente. 0 el hombre, 100 Dios en tu salvación. Pero tú tienes la responsabilidad de reaccionar positivamente al Evangelio. Desafortunadamente, quienes tienen la idea de que el hombre no es tan malo, o sea, es que ¿cómo? El hombre puede salvarse, o sea, si hay un aspecto espiritual en nosotros para buscar a Dios. O sea, yo tengo algo bueno, benevolente, que puedo yo levantar los ojos al cielo y decir, ¿para salvación? No, para salvación no. La naturaleza del hombre, la naturaleza heredada del pecado, de desobediencia de Adán y Eva, la naturaleza genética pecadora del hombre, lo ha desprendido absolutamente de Dios. Cuando una persona dice que puede escoger a Dios, no está entendiendo la perversidad de su ser. No está entendiendo la perversidad del ser humano. No está entendiendo su propio corazón, tiene una doctrina de la antropología, de la humanidad totalmente tergiversada. La gente dice, la humanidad es la que va a escoger a Dios. Mentira, Dios es el que escoge y cuando escoge, llama. Los atrae. Les da fe para que se acerquen. Empiezan a ver su gracia. Y después a través de la palabra de Dios se dan cuenta que dice, fuiste tú el que hiciste todo. Tú hiciste todo eso por mí. Tú hiciste todo eso, Señor, por mí. Cuando yo no iba hacia ti, tú fuiste y me salvaste. Hermano, eso nos humilla y nos quita la arrogancia de creer que nosotros podemos escoger a Dios. Quiero decirte, hermano, hermana, que es normal que de repente en un inicio de la vida cristiana tú creas que tú escogiste a Dios, que tú cambiaste tu creencia, que tú decidiste un día, que tú un día le diste supuestamente la oportunidad a Dios de entrar a tu vida. ¿Cómo has escuchado
De veras, esas cosas que hasta me dan calambres ya, porque de repente oyes gente orar que dice, ven, bienvenido a México, Señor. Ven, tú ven, damos la bienvenida, Señor. Si tú supieras que te amamos, de veras que esas oraciones son totalmente ajenas a la voluntad de Dios, no conocen a Dios. ¿Cómo le dan la bienvenida a Dios cuando Él es el Dios que poseedor de todos los confines de la tierra son de Él? Hermano, antes nosotros somos los invasores. Dios nos puso aquí para su gloria y le fallamos. Si tú supieras, Señor, si el Señor es omnisciente. Señor, antes yo te repudié, pero te di la oportunidad. Hoy, hermano, te digo, son conceptos que uno tiene al inicio del cristianismo, pero si profundizas en la palabra te darás cuenta y te botará el sistema. Tu cerebro se botará cuando te des cuenta que no fuiste tú el que escogiste a Dios. Jesucristo dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trajere primero. La salvación es del Señor, hermanos. La salvación es del Señor. ¿Y sabes qué? Bendita decisión. Porque ¿sabes qué? Porque tú eres salvo y no tu familia. ¿Por qué tú eres salvo y por qué yo soy salvo cuando probablemente somos lo peor de la familia? ¿Por qué tú eres salvo cuando estabas hundido en las drogas, en el alcohol, cuando eras indiferente a todos, eras indiferente a Dios y a tu familia y sin embargo Dios procedió y te sacó? ¿Por qué? Porque no podías. Nadie puede. Ni aún la persona más correcta, más etiquetada, más bien educada, con nivel, con maestría, doctorado, no puede salvarse. ¿Y sabes por qué? Porque Dios lo quiso así. Porque simple y sencillamente quería mostrar qué tan bajo nos llegamos nosotros y qué tan bajo tuvo que ir su Hijo a sacarnos para llevarnos a una vida bendecida y una promesa de una vida eterna que no merecíamos, hermanos. Pero sin embargo Dios quiso mostrar una faceta más de su carácter divino: misericordia, amor y gracia para los pecadores, para con los pecadores. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza. Señor, que podamos continuar en estas realidades, que podamos profundizar, Padre. Qué verdad, qué impacto, Señor, cuando vemos todas estas cosas, Señor. Pero ¿quién sería suficiente si no fuera por la obra de tu Espíritu, Señor, en nosotros? Confiamos en Él. Señor, te damos gracias porque a través de estas doctrinas, Señor, no cabe duda, el hombre es humillado, somos humillados, Señor, somos puestos ahí donde debemos de estar, en el piso, Señor, agradecidos y tú exaltado, Señor, que siendo el Dios único y verdadero, el santo Dios, el Altísimo, tuviste misericordia de nosotros para que tu Hijo descendiera, Señor, se humillara, cargara por nuestros pecados, Señor, y poniendo fe en nosotros, convicción, pudiéramos llegar a Él y ahora ser con Él, Señor, estar en Él, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias, Señor, te damos gracias. Amén. Hermanos, que le decía aquí a Regina que me aguante tantito, nada más quiero avisarles, amados hermanos, que nos vamos a congregar si Dios nos dispone otra cosa, si no cambia la situación. Sobre todo, Dios tiene control de todas las cosas. Nos vamos a congregar el 9 de agosto, el domingo 9 de agosto, entonces todavía tenemos una semana. Vamos a avisarles con anticipación cómo va a ser el horario, las actividades, cómo va a ser el regreso a la congregación en esa nueva normalidad. Queremos ser cautelosos, sé que las autoridades ya permitieron que las iglesias se congreguen, pero queremos ser cautelosos, queremos ser sabios y queremos que tú vayas con libertad, con seguridad, a un lugar que está preparado para poderte recibir de la mejor manera posible. Pero vaya, si tú ya
como dicen en mi pueblo, ya se te cosen las habas por congregarte, porque a mí ya, hermano, ya me gozo mucho cuando estoy enseñando la palabra, pero eso especial que tiene tenernos cerca, eso ya se extraña mucho. Queremos hacerlo de una forma correcta, de una forma sabia. Entonces, todavía este fin de semana va a ser la transmisión de las enseñanzas por Zoom, por Facebook, y muy al pendiente ya esa semana del primero, me parece, al 9, del primero al 9, porque en ese periodo vamos a estar anunciando cómo va a ser todo el regreso. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los cuide. Por favor, estudia tu confesión de fe, bájala, estúdiala, te sería más fácil entender si ¿cómo se llama? Si tuvieras esto, lo estudiaras antes. Y me quedo con mis hermanos de Zoom para poder conversar un ratito y resolver preguntas si las tuvieran. Dios los bendiga, Dios los guarde.